El objeto de la conferencia de hoy es comentar el IPOM, el Informe de Política Monetaria del primer trimestre del 2026. Es el segundo IPOM que publicamos desde que relanzamos esta práctica a principio de año, y los estados contables del ejercicio 2025. Hacia adelante intentaremos repetir este formato de publicación y conferencia de prensa. Intentaremos que transcurra menos tiempo entre ambos, pero la semana pasada se juntaron muchas cosas y no tuvimos oportunidad de hacer la conferencia de prensa más cerca de la publicación. Alguno me consultó si hoy iba a haber anuncios o algún anuncio importante, me preguntaron, y creo que lo más importante de la conferencia hoy es el restablecimiento de la institucionalidad representado por publicar un informe de política monetaria y tener la oportunidad de hacer preguntas al respecto. Entonces, yo voy a empezar por un recorrido por los principales temas que tocamos en el IPOM y una revisión rápida de los estados contables, y Vladimir me va a complementar comentando los recuadros y anexos que se incluyeron en el IPOM, y después lo abrimos encantado a preguntas que puedan tener. Empiezo. Ahí seleccionamos algunos gráficos para hacer referencia que ya llegarán, pero empiezo igual porque todos leyeron el IPOM. El elemento más saliente del contexto externo en el periodo analizado es el conflicto de Medio Oriente, que representa el shock geopolítico más significativo para la economía global en lo que va del año. El cierre del estrecho de Hormuz y los daños en infraestructura energética generaron un impacto de magnitud histórica sobre los mercados de commodities. El precio del petróleo Brent llegó a superar los $118 por barril, y los precios de la soja, el trigo y el maíz también registraron aumentos significativos. El conflicto también revivó presiones inflacionarias globales, tensionó las tasas de interés en los mercados desarrollados y generó volatilidad en el dólar. En ese entorno, las condiciones de liquidez para los mercados de países emergentes exhibieron una contracción inicial, aunque la aversión al riesgo resultó transitoria. Hacia fines de abril, los mercados bursátiles recuperaron terreno y los spreads soberanos de la región retomaron una tendencia declinante. El principal riesgo que identificamos hacia adelante es la prolongación del conflicto, a lo que se suman otras amenazas latentes como nuevas restricciones comerciales y riesgos de correcciones abruptas en los mercados. Frente a ese contexto externo adverso, Argentina mostró un comportamiento diferencial que merece ser destacado. A diferencia de episodios similares del pasado, el país no se contagió del estrés financiero global. El tipo de cambio se mantuvo estable, las tasas de interés domésticas cayeron y el superávit comercial energético actuó como amortiguador. Esta respuesta refleja los sólidos fundamentos macroeconómicos constituidos en los últimos 2 años. El 2025 cerró con un crecimiento de 4,4% en promedio, en línea con lo que el Banco Central había proyectado en el IPOM anterior. La recuperación del cuarto trimestre estuvo impulsada principalmente por la cosecha récord del trigo, mientras que el resto de los sectores mostró una evolución heterogénea. En el primer trimestre de 2026 se observó una desaceleración que se explica en gran medida por la reversión de ese efecto transitorio del trigo y no por un deterioro en las tendencias de fondo. Los indicadores de industria y construcción de marzo apuntan a una recuperación que llevaría el promedio trimestral a niveles similares a los del cuarto trimestre de 2025. Como es sabido, el crecimiento no fue uniforme entre sectores. El agro, la minería, la extracción de petróleo y gas y la intermediación financiera continúan siendo los sectores más dinámicos, mientras que industria, comercio y construcción registraron caídas interanuales, en parte explicadas por la incertidumbre electoral del 2025. Se espera que, despejada esa fuente de volatilidad, estos sectores mejoren su desempeño en los meses que vienen, en línea con los niveles anunciados en marzo último. En materia laboral, la tasa de desempleo se ubicó en 7,5% en el cuarto trimestre de 2025, un nivel históricamente bajo, aunque levemente superior al del 2024. La caída del empleo se concentró en el segmento formal, mientras que el empleo informal continuó creciendo. En este marco, la Ley de Modernización Laboral apunta a revertir la tendencia de más de una década y dinamizar el mercado formal. Un dato de particular importancia es la reducción de la pobreza. Las tasas de pobreza e indigencia registraron caídas significativas en el segundo semestre de 2025 respecto de sus máximos de 2024. El Banco Central estima que la reducción de la inflación explicó directamente casi 6 puntos porcentuales de esa caída, lo que ilustra el vínculo concreto entre estabilidad monetaria y bienestar social. Desde el lado de la demanda,
El crecimiento fue traccionado por el consumo privado y las exportaciones. La inversión, que se contrajo durante gran parte de 2025 en un contexto de incertidumbre electoral, comenzó a mostrar señales de recuperación al inicio de 2026. Esto es coherente con el avance del RIGI, con más de 124.000 millones de dólares en proyectos presentados, y con el reciente anuncio del Super RIGI, así como las privatizaciones y concesiones en marcha. Las exportaciones de bienes se mantuvieron a niveles históricamente elevados, con perspectivas de un superávit comercial superior a 16.000 millones de dólares para 2026, impulsado por la cosecha y por los precios de los commodities. Las reservas internacionales brutas mostraron un incremento de más de 17.000 millones interanuales de dólares, alcanzando los 42.000 millones de dólares al 31 de marzo. Durante el trimestre se firmaron además 2 acuerdos comerciales de relevancia estratégica, el Acuerdo Mercosur-Unión Europea y el Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos con los Estados Unidos, que en conjunto vinculan a la Argentina con mercados que representan el 43% del PBI global. En las cuentas públicas, el sector público nacional registró un superávit primario equivalente al 1,2% del PBI en el primer trimestre de 2026, sosteniendo así el equilibrio fiscal como pilar del programa económico. Es destacable que ese resultado se logra en un contexto de reducción de la presión tributaria al nivel más bajo desde el 2006, ubicándola en torno al 20% del PBI. El Tesoro mantuvo tasas de refinanciamiento superiores al 100% de sus vencimientos en pesos, extendió los plazos de colocación y logró tasa de cortes decrecientes. La deuda pública con acreedores privados y externos se ubicó en torno al 36% del PBI, por debajo del promedio de 2025. El consenso de analistas del REM proyecta un crecimiento del 2,8% para 2026, con expansión sostenida del orden del 3% en los años siguientes, proyección compartida por el Fondo Monetario y el Banco Mundial. En materia de inflación, el capítulo correspondiente del IPOM analiza la dinámica reciente del IPC y sus perspectivas a la luz del shock de precios internacionales. El aumento en el precio de los combustibles generó un impacto directo sobre algunos componentes del índice y el Banco Central pone su foco y está monitoreando con particular atención los potenciales efectos de segunda ronda que pueden incorporarse a la dinámica inflacionaria. Nuestra ancla nominal es el control de los agregados monetarios y ese esquema se ha mostrado consistente con la desinflación sostenida que venimos registrando. Más en detalle, el IPC estuvo afectado durante el trimestre por 3 factores bien identificados: la suba del precio internacional de la carne y la adecuación de las tarifas de electricidad y gas, que se enmarcan en una corrección de precios relativos propias de un programa de estabilización y reinserción económica. Factores estacionales previstos, educación, indumentaria, que elevaron transitoriamente la inflación mensual. Y más recientemente, el traslado del shock del precio internacional del petróleo a los combustibles domésticos. La extensión de este último factor es la principal fuente de incertidumbre sobre la trayectoria del IPC hacia adelante. Lo que el informe muestra con claridad es que la inflación subyacente no evidencia efectos de segunda ronda. A pesar de la alza transitoria del IPC, el IPC subyacente del Banco Central se mantuvo relativamente estable. Esto se explica porque la economía carece de presiones inflacionarias inerciales. El ancla fiscal y monetaria no convalida el traslado de shocks sobre unos precios a otros. En consecuencia, la inflación retoma su tendencia a la baja una vez que se revierten los factores estacionales y el impacto directo de los combustibles. El REM confirma este diagnóstico. El sector privado considera que los shocks son temporarios, anticipa una reducción de la inflación en lo inmediato y mantiene sus expectativas a 12 meses ancladas en torno al 24%. El tercer capítulo del IPOM repasa las decisiones de política monetaria adoptadas durante el trimestre y explica sus fundamentos. El Banco Central mantiene el régimen de control de agregados monetarios como eje de la estrategia de estabilización. En este marco, consideramos que están dadas las condiciones para que la oferta de dinero siga acompañando la recuperación de la demanda real, priorizando el canal de compra de reservas para abastecer esa demanda. El resultado es que la acumulación de reservas internacionales y la estabilidad cambiaria se refuerzan mutuamente, mientras el financiamiento monetario al Tesoro permanece en cero. La compra de divisas al sector privado durante el primer cuatrimestre del año superó las expectativas del escenario base del programa monetario. Este resultado refleja una conjunción de factores. En primer lugar, la libertad para el ahorro en dólares de las familias en un contexto de incertidumbre electoral.
Segundo, la decisión del sector privado de mantener gran parte de ese ahorro depositado en el sistema financiero doméstico. Tercero, una mayor flexibilidad en las operaciones comerciales y financieras de las empresas. Y por último, la reanudación del ciclo de inversión con ingreso de financiamiento externo. La expansión de liquidez resultante de esas compras fue absorbida mediante herramientas de mercado abierto y a través de la normalización de los encajes bancarios. Todo esto manteniendo vigente la misma política monetaria. El Banco Central consideró que el alza transitoria de la inflación, las expectativas inflacionarias ancladas y las condiciones financieras estables no justificaban modificar el rumbo. El comportamiento del tipo de cambio y las tasas de interés domésticas ante el shock geopolítico externo fue notable. En lugar del contagio que caracterizó episodios anteriores, la economía exhibió estabilidad y hasta cierta apreciación nominal. Eso se evidencia el grado de credibilidad que ha ganado el programa. ¿Querés que siga con los estados contables o querés hablar de los recuadros? Dale, tenés que hablar, prenderlo y hablar bien cerca del micrófono. Bueno, gracias, Santiago. Ahora solo queríamos también resaltar que en el IPOM, además del análisis coyuntural, tenemos algunos apartados de interés en términos analíticos. Son 4 secciones que acompañan el IPOM. Uno habla de las reservas, otro de los encajes, otro de la tasa de interés y el último de la definición de salida de capitales. En ese caso, el primer recuadro nos da algunas enseñanzas del caso de acumulación del Perú, que es bien interesante porque tuvieron un programa económico similar, de condiciones iniciales similares al nuestro. También comparten el tema de la economía bimonetaria. Y por último, el programa de Perú ha sido considerado un éxito. Y en este caso, lo que se puede hacer mirando los primeros 20 años de la experiencia de acumulación de reservas de Perú es definir 4 etapas. Y en esas etapas hubo distintos factores de impacto sobre la capacidad del Banco Central de acumular reservas. En la primera etapa, del 90 al 93, vemos una recomposición de reservas liderada principalmente por la repatriación de capitales de residentes, algo que estamos viendo hoy en Argentina. Las etapas siguientes se sumaron las privatizaciones, luego hubo una etapa de caída de reservas después de la crisis asiática y brasilera, y finalmente vemos un gran aumento de reservas liderado no por factores endógenos ni la política doméstica, sino por factores exógenos, principalmente un ciclo de precios de commodities al alza y el beneficio de haber desarrollado un sector exportador minero que pudo aumentar a través de la inversión extranjera directa las cantidades exportadas. Esta dinámica también nos muestra que el tipo de cambio real no ha sido un factor de alta correlación con las reservas. Es decir, si uno mira ese apartado puede ver que es un proceso largo, no es un proceso inmediato, que hay varios factores, no uno solo, solo la política económica, y también que variables que a veces discutimos, como el tipo de cambio real, no son las más relevantes a la hora de explicar ese éxito de Perú. También es notorio en el caso peruano que las reservas internacionales netas crecieron más lento que las reservas internacionales brutas. En particular, el aumento de las reservas netas se dio por el traspaso de depósitos en dólares a soles en ese caso. O sea, fue finalmente la etapa más tardía del proceso de acumulación. El segundo tema de interés es el de los encajes. Creo que acá el punto principal es mostrar que llegado diciembre de 2023 los encajes bancarios en pesos en efectivo estaban alrededor del 4% de los depósitos, un mínimo histórico. Uno de los grandes trabajos que ha hecho el Banco Central gradualmente y con cuidado de mantener la estabilidad financiera es recomponer esos encajes. Hoy están cerca de su promedio histórico de 11 puntos, dándole tranquilidad a los ahorristas de que el sistema tiene el respaldo que históricamente tenía y que se perdió hacia fines del 2023. También hay una sección sobre la volatilidad de tasas. En esta sección destacamos
que en definitiva el problema ha quedado atrás. La volatilidad que experimentamos en el 2025 tuvo un alto componente de coyuntura, la incertidumbre de las elecciones, y también tenía otro componente operativo. El sistema, los mercados no estaban desarrollados, eran poco profundos, y el Banco Central lo que ha hecho es abocarse a mejorar junto a los participantes del mercado, junto con los mercados mismos, a través de regulaciones, toda la parte operatoria que ha contribuido a la baja volatilidad que estamos viendo hoy de las tasas de interés. En ese contexto se ha mantenido también en el régimen de control de agregados monetarios la endogeneidad de la tasa, es decir, la tasa sigue siendo variable, pero se ha quitado el exceso de volatilidad que pudimos experimentar en la etapa temprana de transición. Finalmente, el cuarto apartado habla sobre la dolarización. Es muy común a partir de los informes de balance de pagos y del INDEC escuchar debates económicos en torno a si los argentinos están sacando divisas o no del país. Esos números en muchos casos son el agregado de decisiones de gasto por cuenta corriente y de atesoramiento por cuenta capital. Nosotros en este apartado nos enfocamos en definir más precisamente lo que es salida de capitales dentro del atesoramiento de los argentinos. Como ustedes saben, en abril del año pasado liberamos el cepo para que las familias puedan ahorrar en la moneda que quieran, en definitiva, bajo la idea de competencia de monedas. Lo interesante ha sido que si bien el año pasado hubo muchas compras y una parte importante de esas compras fue derivada al exterior o abajo del colchón, este año ya estamos viendo que los dólares que compran las familias argentinas para ahorrar en su mayoría se quedan en el sistema económico doméstico, y eso permite la intermediación y el aumento del crédito que estamos viendo muy fuertemente en el segmento de dólares hoy mismo. Bueno, voy a cerrar con el repaso de los estados contables, bien breve. El Banco Central cerró el 2025 con una ganancia de 34 billones de pesos, un 34% superior a la del 2024, medido en moneda constante. El mayor resultado en términos reales de los últimos 20 años, con excepción del ejercicio puntual del 2019, en el que se alteraron las normas contables. El patrimonio neto alcanzó los 51 billones de pesos, incrementándose un 66% en el año. Las reservas internacionales en dólares crecieron 48% y los pasivos remunerados fueron eliminados. La mejora del resultado se explica fundamentalmente por tres factores. Primero, un mayor resultado por diferencia de cotización, impulsado por la recompra de las letras intransferibles y la suba del precio del oro. Segundo lugar, una fuerte reducción de los intereses pagados por la eliminación de los pasivos remunerados. Y por último, menores gastos en la emisión monetaria, en la impresión de billetes. En cuanto al destino de los resultados, el directorio constituyó reservas por 11 billones de pesos y puso a disposición del Tesoro 24 billones de pesos en concepto de dividendos. El Tesoro destinará esos fondos a recomprar letras intransferibles en cartera del Banco Central por aproximadamente 18 billones de pesos, que son como 21.000 millones de dólares, y a constituir depósitos en el Banco Central por 6 billones de pesos. Ambas operaciones contribuyen directamente al saneamiento del balance del Banco Central. En 2026, el Banco Central continuará consolidando este proceso. El programa de recompra de reservas internacionales ya acumula compras por 8.200 millones de dólares en lo que va del año. El saneamiento del Banco Central no es un fin en sí mismo, es una condición necesaria para que esta institución cuente con las herramientas efectivas que le permitan cumplir su mandato de estabilidad monetaria y financiera. Un balance del Banco Central saneado respalda sus pasivos con solidez y credibilidad. En esencia, el balance respalda el principal pasivo del banco, que es el peso, que es nuestra moneda. Y cuanto más valga el peso, menos va a ser la inflación. Con esto lo abrimos a preguntas para ver cuáles temas le quedaron con dudas. Les pido que cuando hagan la pregunta, si dicen su nombre... Buenas tardes, Javier Blanco del Diario de la Nación. La primera tiene que ver con, ustedes hablaban de que los datos de inflación subyacente son muy estables, mostraron un gráfico inclusive,
Y eso me lleva a preguntar otra vez sobre el tema que más de una vez he preguntado, que es, ¿qué pasa con la promesa de remonetización de la economía? Porque en realidad la oferta de dinero sigue muy baja históricamente, y hay un cuadro que creo que Vladimir presentó en Nueva York o en Washington en una de las ponencias, donde marca hacia fin de año que estaría en el mismo nivel en relación al PBI que está hoy, un 4,1%, con lo cual da a entender que en términos netos no crecería esa oferta monetaria. Entonces, eso contradice un poco la promesa o lo que habían planteado el 15 de diciembre, fue creo, del año pasado, cuando hablaban de compra de reservas para remonetizar la economía. Sí. Está bueno. En realidad, cuando anunciamos el programa de acumulación de reservas, lo que dijimos es que anticipando un proceso de remonetización, no es que prometemos un proceso de remonetización porque nosotros no podemos controlar la demanda de dinero, podemos generar condiciones que incentiven a que aumente la demanda de dinero si asumimos que los comportamientos de los agentes son consistentes con lo que hemos visto en otras situaciones. Entonces, es más un supuesto de que va a ocurrir una remonetización que una promesa de que va a ocurrir una remonetización. Y sí es cierto que si aumentase la oferta de dinero y no hay demanda de dinero, entonces se pueden llegar a generar desequilibrios monetarios. De hecho, gran parte de lo que ocurrió el año pasado, sobre todo en la segunda mitad del año, es una caída en la demanda de dinero que a oferta constable, o inclusive nosotros redujimos la oferta porque a medida de que tomamos medidas como el aumento de los encajes, estamos aumentando artificialmente esa demanda de dinero, tratando de reducir ese desequilibrio. Importan los dos factores, ¿no? La oferta y la demanda, como vos decías. Nosotros creemos que ese proceso de remonetización se va a dar. Nos apoyamos en esto observando dos elementos. Primero, el nivel de monetización como stock comparado con niveles de monetización históricos de la Argentina, donde todavía esta economía muestra una demanda de dinero muy inferior a lo que tuvo en periodos anteriores. Y segundo, porque nuestra proyección de actividad económica indica que se va a venir un proceso de crecimiento económico, y típicamente con el crecimiento económico viene un aumento de la demanda de dinero. Si lo pensás, como muchas veces hace el presidente Milei y habla de la demanda de dinero como el capital de trabajo, si tu negocio aumenta, si tu economía crece, hay una demanda por mayor capital de trabajo. Es difícil verlo ex ante y en alta frecuencia. Entonces, los niveles que podemos observar de monetización que tienen un mínimo rezago, porque el cálculo de la evolución del PBI tiene un mínimo rezago, quizás en el primer trimestre no muestran un crecimiento significativo. Tenés los meses de diciembre y enero que tienen muchísima estacionalidad, y este año vimos cómo esa estacionalidad fue marcada y concentrada, más concentrada que en ciclos anteriores. Pero lo que sí vemos es que el movimiento de las variables financieras reflejan que se estaría dando un aumento de la demanda de dinero. ¿Por qué? Porque en el contexto, como él dijo un par de veces, donde el tipo de cambio se aprecia o se mantiene estable y la tasa de interés baja, eso solo es consistente con un aumento de demanda de dinero. Si no, estas dos variables no irían en la misma dirección. Es cuestión de seguir monitoreándolo. Nosotros creemos que se va a ir dando y es difícil mirarlo en la alta frecuencia. Lo vamos a ir observando en un rezago. Probablemente cuando publiquemos el próximo IPOM, que va a incluir el segundo trimestre, ahí ya tengamos algo más de evidencia concreta de cómo varió el cuarto trimestre del año pasado con el primero de este año, con el segundo de este año. Sí. Si me permitís, es muy buena la pregunta. Para complementar lo que menciona Santiago, creo que desde el punto de vista de la dimensión de la demanda de dinero, como dice Santiago, nosotros podemos proyectar, pero eso lo determina el sector privado. Y ahí lo que tenés es dos componentes. Uno es el incremento nominal de la economía, que anticipa una demanda de pesos, y otro es por encima del crecimiento de la economía, un adicional
que uno llama la remonetización. Pero ya el crecimiento nominal de la economía genera una demanda de dinero. Y eso nosotros desde el lado de la oferta, a través de la compra de reservas, la podemos ir satisfaciendo, por un lado. Segundo, hay una secuencia. En la economía siempre es útil mirar a veces la comparación en estática comparativa y a veces en dinámica. En este caso, lo que uno ve es que los pesos que han entrado en la economía inicialmente se han estacionado en títulos públicos. Hay una demanda por títulos públicos. Luego, nosotros lo que esperamos es que esa demanda de títulos públicos se traspase a la demanda de dinero. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es una gran entrada de capitales de empresas. Emiten bonos, consiguen financiamiento para un proceso de inversión. Ese proceso de inversión no es instantáneo. Entonces, lo que hacen las empresas es, al liquidar los dólares, se colocan en activos en pesos. A partir de que un programa de CAPEX, de inversión, pueda durar, 18 meses, van desarmando esa posición de inversión en pesos para ir gastándola. Eso genera el circulante y la demanda de dinero. Entonces, hay un proceso, y lo que hemos visto quizás en este primer trimestre es un rezago en eso, en parte porque las tasas de interés estuvieron un poco más altas en los primeros meses del trimestre, pero también porque es natural que un proceso de inversión de largo plazo con un gran aumento de pesos en sus tenencias de portafolios no se ha volcado a la economía instantáneamente. Es un proceso dinámico. Así que creo que eso ayuda a entender también que lo que estamos viendo nosotros, lo que explicó Santiago, es que esa demanda de dinero efectivamente va a ir dándose, quizás con un rezago en relación a lo que esperábamos en el cuarto trimestre. No. Buenas tardes, soy Fernando Meaños de Infobae. Quería preguntar por las restricciones cambiarias para las personas jurídicas, las empresas. En virtud... ¿Ahí se escucha? Ahí sí. Ponelo más vertical, me parece. Decía, en virtud del escenario que hay de ingreso de dólares y, por supuesto, la estabilidad cambiaria de los últimos meses, si no hay planes de que se terminen reduciendo o eliminando las restricciones que hoy tienen las empresas, sobre todo en lo que hace al atesoramiento de dólares tal como tienen las personas físicas, las familias, desde el año pasado. Más allá de alguna medida puntual que hay, sobre todo en materia de comercio exterior, etcétera, si está en los planes para el corto plazo seguir eliminando esas restricciones, sobre todo dada la oportunidad que presenta el escenario. Mira, el foco nuestro en términos de lo administrativo regulatorio del mercado cambiario está puesto en la revisión de los elementos que hagan al funcionamiento de la economía. En particular, lo cambiario nos parece más importante enfocarnos a todo lo que tiene que ver con el sector externo. O sea, que las exportaciones puedan funcionar bien y las importaciones puedan funcionar bien, para que la economía tenga dinamismo. Si miramos los números, nosotros, desde que se lanzó el esquema monetario de bandas, en abril del año pasado, a partir de mayo del 2025, todos los meses, incluyendo mayo, observamos un aumento y un traspaso del nivel de exportaciones medido en cantidades, marcando un nuevo récord cada vez. O sea, esto es un aumento continuo. Nunca hubo un mes que mostró menos cantidades que el mes anterior. El valor de eso tiene el efecto precio, así que por ahí en precios puede llegar a tener volatilidad, pero en cantidades todos los meses es un mes mejor. El último REM incluye la proyección del mercado, la expectativa del mercado con respecto a las exportaciones para este año, son 96.000 millones de dólares. No hay un año que hayamos tenido exportaciones mayores a 90.000 millones de dólares en la serie, creo que, no me acuerdo, la serie se arranca en el 94. Con lo cual estaríamos enfrentando un récord de exportaciones en toda la historia de la medición. Entonces, el marco cambiario actual no parece estar afectando el dinamismo exportador. Y las importaciones, si bien no están en el pico histórico, sí están en un pico comparable con picos anteriores de ciclos
súper activos en términos de actividad económica. Entonces, nos preocupa mucho más eso que el asesoramiento para el capital de trabajo de las empresas que por ahí no están involucradas en el sector. Acordate que en Argentina, a diferencia de cómo se pensaba en los 70s o en los 80s sobre el mercado paralelo, el mercado financiero de cambios es 100% legal. Lo único que está presentado en el marco normativo actual es que uno tiene que elegir por un periodo de 90 días en qué mercado participa. Entonces no es que las empresas en Argentina no pueden manejar su capital de trabajo en dólares. Lo pueden hacer no en el mercado oficial, que es un poco más flexible que en economías donde no hay cuentas en dólares, en Brasil, en Colombia, en México. No tienen la posibilidad de tener una cuenta doméstica en dólares. Si quieren manejar su capital de trabajo en dólares, tienen que moverlo al exterior. A veces algunas economías como Brasil tienen impuestos, tienen algunas fricciones. Entonces, por ahora, no es una prioridad. La prioridad sigue siendo el funcionamiento de la economía y como habrás visto, la última vez que sacamos una lista, sacamos como 9, 10 cosas que fuimos arreglando para que esto funcione mejor. Agregaría nada más que si uno mira el proceso de apertura, el cepo se ha priorizado a las familias argentinas que durante muchísimos años, a diferencia de las empresas, no accedían ni al dólar oficial por un monto razonable, había restricciones. Y después hemos ido construyendo la apertura de las empresas, primero en términos del comercio exterior, y el pago puntualmente de la deuda, todo el financiamiento. Y este año es el primer año donde las empresas están distribuyendo dividendos a sus casas matrices. Entonces, el progreso es extraordinario. Viniendo de una economía totalmente ahogada, sin reservas, donde los controles capitales eran la única, barrera que separaba la economía de una hiperinflación, hemos ido con prudencia mirando el beneficio de ampliar la libertad en el movimiento de capitales con los riesgos. Haciéndolo progresivamente hemos llegado a un punto donde la expectativa de abrir y dar más libertad financiera, comercial, en términos de la composición del portafolio de monedas, se está dando en un proceso de estabilidad y desinflación. Es posible a veces que uno, por el entusiasmo, pueda avanzar a una velocidad que compromete otros objetivos económicos. Entonces, esto es un combo. Dentro de todos los objetivos económicos, el objetivo de apertura y flexibilidad se va dando en la medida que es consistente con los demás objetivos que tiene el programa económico en su conjunto. Podría quedar así, pero te voy a complementar con un par de números de dividendos que me parece son muy interesantes. Buenísimo el punto que levantó Vladimir. Como él dijo, este año se están distribuyendo dividendos por primera vez en 6 años. Y la forma en que se lee la norma pareciera que es súper restrictivo porque es dividendos sobre los resultados del 2025. Sin embargo, cuando uno mira las políticas de dividendos de las empresas, sobre todo las empresas multinacionales, es muy raro que la política de dividendos sea repartida al 100%. Por ejemplo, un sector que tiene una política de dividendos agresiva, o sea, que reparte bastante dividendos entre los que están listados en la bolsa en Nueva York, es el sector de petróleo. Es un negocio con mucho cash flow. El ratio de distribución de dividendos de esa industria es en promedio 40%. O sea, de un año normal reparten 40%. Otras industrias reparten 25%, o sea, es de las más altas 40%. ¿Por qué? Porque las empresas distribuyen al accionista una parte de su negocio y la otra la reinvierten y se queda generando retornos en el propio negocio. Cuando una empresa que opera en Argentina distribuye 100% de sus ganancias del 2025 y opera en una industria donde el promedio es 25%, es como si estuviese distribuyendo dividendos por 4 años. Entonces, la forma en que nosotros pensamos esta medida, y está funcionando efectivamente, es que nos está ayudando a limpiar los stocks. No es que, bueno, hace 6 años no se distribuyen dividendos y con esto vamos a resolver un sexto del problema, pero vamos a acarrear un problema que nos va a perseguir, ¿no? Y no vamos a poder resolverlo en los próximos años. No, probablemente este año logremos limpiar
gran parte, si no todo el stock de dividendos acumulados a través de esta medida y vayamos al 2017, al 2027, que es un año donde el sector energético sigue creciendo y la minería sigue creciendo, habiendo resuelto un elemento más de los desequilibrios de stocks. Hasta ahora, en lo que va del año, se han distribuido un poquito más de 1.600 millones de dólares en dividendos. En 2016, que fue un año de levantamiento del cepo, entonces también había dividendos acumulados y se liberaron, la distribución de dividendos fue menos a 3.000 millones de dólares en todo el año. Entonces, 1.600 millones en lo que va del año, con el tipo de cambio estable y hasta en algunos momentos apreciándose, es una medida que es un monto, que nos deja muy cómodos respecto a lo que esto implica para el balance cambiario del resto del año y del año que viene. Ana Clara Pedotti de Clarín. Muchas gracias. Bueno, primero quería preguntarles por esta conferencia. Se celebra que vuelvan las conferencias del IPOM y quería saber si tiene algo que ver con lo que he charlado con el fondo con respecto a la claridad de la comunicación de la política monetaria. Por otro lado, quería preguntarles por el ritmo de acumulación de reservas. Yo vengo siguiéndolo y este mes fue un poco más lento, ya juntaron el 82% de lo que se había prometido. Quería saber si, llegado a los 10.000 millones que se había planteado al inicio del año, el Banco Central va a seguir con su ritmo de acumulación que vimos en estos primeros meses del año. Bueno, primero no. Tengo una pregunta más, perdón. Y la última, citando el caso de Perú, si hay posibilidades desde lo político quizás de plantear un banco central que tenga continuidad, como fue en el caso de Perú, a lo largo de los gobiernos y de los años. Bueno, voy a arrancar y por ahí me olvido alguna porque no las anoté. Primero no, esta es una iniciativa propia nuestra, no es un pedido ni un requisito del fondo, el fondo lo celebra igual que vos. Es una extensión de lo que iniciamos con retomar la publicación del IPOM, comunicarlo y solo que nos vamos adaptando y vamos tratando de mejorar en el tiempo y como decía al principio, ojalá el próximo IPOM lo podamos programar un poco mejor, anticipar su publicación y programar la conferencia de prensa detrás del IPOM más cerca para que no transcurra el tiempo. Vos comentaste que había como un objetivo, una meta de 10.000 millones de dólares y en realidad, parecido al tema de la remonetización, no hubo una meta. Lo que hubo en nuestro comunicado del 15 de diciembre fue, nosotros dijimos que iniciábamos un programa de recompras y que creíamos que era consistente porque anticipamos un aumento en la remonetización y que compartimos dos escenarios. Un escenario donde la remonetización era de medio punto del PBI y eso resultaba en 10.000 millones de dólares de compras consistentes con esa remonetización. Es cierto que las expectativas se anclaron en 10.000 millones de dólares, entonces mucha gente piensa que es como la meta y no es la meta. También es cierto que en línea con eso, en el comunicado que hubo sobre el Staff Level Agreement que se alcanzó con el fondo, se ve que las compras objetivo para este año son 10.000 millones de dólares. Con respecto a dónde estamos parados, como dijiste vos, 82% de ese número, que no es una meta, pero se genera ansiedad en torno a, el ritmo de abril versus el ritmo de mayo, y cuándo es la cosecha, y cuándo... Y lo que nosotros vemos que está pasando en esta economía y que a muchos les cuesta acomodarse es que esta economía está, por suerte, reduciendo su dependencia en la estacionalidad. Está reduciendo su dependencia del agro y con eso viene una menor estacionalidad. Hay dos cosas que afectaron mucho la estacionalidad en los últimos 4 o 5 años. Uno es la concentración de la actividad económica en el agro, que nos concentramos en soja sobre todo, entonces eso hacía que la economía sí tenga más estacionalidad. Y dos, los programas de incentivo, de la liquidación de la cosecha, ya sea el dólar soja o los movimientos o especulaciones en lo que pasa con las retenciones a la exportación. Entonces, esos factores aumentan la estacionalidad, pero hay factores que la disminuyen. Uno es el crecimiento del sector energía y minería. El petróleo sale de abajo de la tierra todos los días
sábados, domingos, no importa si llueve, si no llueve, y todos los días sale un poquito más, con lo cual todos los días ese elemento contribuye a que haya menos estacionalidad. Lo mismo pasa con los otros sectores exportadores que no son tan cíclicos como el agropecuario. El crecimiento de la cuenta financiera de la balanza de pagos hace que también haya más estabilidad, porque, por ejemplo, hubo mucha emisión en el mercado de capitales en noviembre del año pasado, que es un mes que tradicionalmente en la cabeza nuestra lo asociamos con un mes seco. Y esos flujos tienen típicamente 6 meses para liquidarse. Entonces, hay un elemento de especulación o de arbitraje que va haciendo que esos flujos sean más estables en el tiempo. Y en el agro también pasa lo mismo. En el agro, cuando se eliminan esos incentivos temporarios de liquidación temprana, el que tiene al final el grano o el exportador está manejando un portfolio en 3 monedas, como dice muchas veces Vladimir, que es soja, dólar, peso, y va construyendo su arbitraje medido o dependiendo de cuáles son sus condiciones de financiamiento, lo que observa el mercado, y los incentivos por lo general son que sean más estables. El ejemplo de abril y mayo es muy ilustrativo, es muy interesante. En abril, el promedio de compras fue prácticamente el doble. El promedio diario de compras por el Banco Central fue prácticamente el doble de lo que venía siendo el promedio diario en el primer trimestre. Pero fue un mes que para el agro fue un mes atípico de bajo nivel de liquidación, cuando lo comparamos con cosechas anteriores. En mayo estamos viendo que sigue siendo muy bajo el nivel de liquidación con respecto a ciclos anteriores y dado la información que se tiene en la cosecha, pero el nivel de compras bajó el promedio diario. Entonces es una muestra que esa evaluación se está haciendo con la cabeza centrada en la estacionalidad y la estacionalidad no es tal. Entonces, la verdad es que no es un factor de preocupación. De hecho, ver un agro que está un poco más atrasado y seguimos comprando, nos retroalimenta esta expectativa de que ojalá veamos un año mucho más estable en términos de los flujos externos. Y con Perú, te la regalo. Bueno, no, me parece que vos hacías referencia a digamos, el factor de estabilidad que le da el presidente del Banco Central de Perú, Velarde, que ya todos los años cumple un cumpleaños más en la institución y es valorada por todos los políticos y es valorado por todos los partidos políticos que pueden cambiar alguna política, pero la monetaria y que le da previsibilidad a la economía, la cambiaria que le da también estabilidad al sector externo, representada en la gestión de Velarde y su equipo, se mantiene en el tiempo. Y eso le ha dado mucha tranquilidad a Perú. Es realmente en general los términos de los banqueros centrales, de los presidentes de bancos centrales, son extendidos y intentan superar los ciclos políticos justamente para generar transiciones políticas que no generen inestabilidad. Es un caso, digamos, atípico en el mundo, la verdad que y a efectos de la volatilidad política que se ha visto en el Perú, realmente es un ancla muy fuerte. Ahora, eso no depende de la institución del Banco Central del país, depende de las decisiones políticas y la valoración de que las políticas que son exitosas perduren en el tiempo, y eso corresponde a la política. Buenas tardes, Liliana Franco de Ámbito. La pregunta voy a hacer una muy breve, que es el próximo 6 de agosto vence el swap con China. La pregunta es concretamente si se piensa renovar y si es así, ¿por cuánto? Y la otra es referida a que, según informes privados, se dice que el fenómeno de carry trade estaría agotando, dada el repunte de la demanda de dólares que hubo para ahorro detectado fundamentalmente en abril. La pregunta específica es, ¿les preocupa que una eventual salida de fondos en pesos presione las bandas cambiarias? Gracias. Bueno, el swap de China tiene 17 años creo que tiene, vence este año. Es cada 3 años el acuerdo marco, me estás preguntando, ¿no?
el acuerdo marco del swap de China. Lo que preguntás es que creo que se hace cada 3 años. Estamos hablando con ellos, igual que todas las últimas veces, para extenderlo igual que siempre. No hay ningún plan de eliminarlo. Sí. Y los mismos términos, no hay ninguna... ¿Cómo? El tramo activado sigue siendo el mismo que se anunció. Nosotros la última vez que hablamos con ellos del tramo activado, creo que fue hace un poco más de un año, en el 2025, donde confirmaron que el tramo ese seguía activado y hoy sigue activado. Y eso no cambió. Lo hablamos de nuevo con ellos en diciembre y sigue la misma disponibilidad de liquidez y no hemos hablado del tema, con lo cual presumo que siguen siendo las mismas condiciones. Yo estoy participando de un evento del BIS en China en junio y me voy a juntar con ellos. Me junto con ellos cada vez que hay una oportunidad en el G20, en el BIS, todas las oportunidades. Tenemos un muy buen diálogo y en ninguna de esas oportunidades hablamos de ningún tipo de modificación. O sea, en nuestra cabeza esto sigue siendo estable y sigue siendo cuasi permanente. Con respecto al carry trade, la tenencia, lo que nosotros medimos de tenencia de inversores extranjeros, de no residentes en nuestro mercado local de capitales es muy marginal. No creo que hay nadie que haya quedado atrapado de lo que fueron las condiciones financieras anteriores a esta administración. Lo que hay es porque quiere estar y porque encontró la forma de entrar. No es tan fácil salir para el no residente que invierte en nuestro mercado de capital local. Y al no ser tan fácil salir, no es tan atractivo entrar para muchos ellos. Entonces el que entra, por lo general, lo hace con un monto muy chiquito que se siente cómodo, que va a poder encontrar la forma, la manera de sacarlo. Nosotros estamos cómodos con ese aspecto de la restricción que existe porque todavía nos parece que se podrían dar las condiciones para que entre el capital golondrina. En el sentido de que podría entrar alguien que busca hacer un retorno de corto plazo y después se va todo de golpe, como vimos en otros ciclos, y eso genera daños e inestabilidad. Entonces, el monto que hoy existe es muy marginal. El último número que yo vi debe estar en 2.000, 2.500 millones de dólares para un mercado de capitales que tiene como 60.000 millones de dólares. Estoy hablando del mercado de títulos públicos de corto plazo. Entonces eso no lo vemos que afecte, ¿no? Te agrego una cosa a la pregunta que es muy buena. Desde un punto de vista de largo plazo, lo que se está implementando en este programa, que es distinto que otros programas, es darle espacio a la inversión extranjera directa, darle prioridad a la inversión extranjera directa y también darle estabilidad y previsibilidad al ahorro doméstico para que crezca. Esas dos fuentes le van a dar mayor estabilidad a la balanza de pagos. Entonces, lo que hemos visto en estos primeros meses es justamente que parte de la inversión extranjera directa que está llegando vía colocaciones de financiamiento o inyecciones de capital de empresas que están pensando arrancar un ciclo de negocios muy fuerte. Bueno, en ese caso no son inversores financieros haciendo el carry trade, porque muchas veces la asociación es con movimientos de portafolio de corto plazo, como explicaba Santiago. El carry trade o el devengamiento de tasa local se está haciendo porque quienes, por razones de inversión extranjera directa y un ciclo de negocios fuerte hacia adelante, tienen plazos más largos para gastarlo. Entonces, la secuencia es que primero colocan en pesos el excedente y a medida que van teniendo que invertir, que contratar empleados y pagar salarios y demás, van desarmando esa posición de carry. Pero es una gran diferencia con aperturas de la cuenta capital que han permitido en el pasado o han priorizado el capital financiero versus el capital de inversión extranjera directa. Entonces, se explica que quien está devengando tasa en el mercado local no lo está haciendo por una razón de corto plazo que puede cambiar, sino lo está haciendo por un manejo de caja eficiente. Y eso eventualmente, se traslada a demanda de dinero. Entonces, esa es la secuencia que estamos viendo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Eugenia Mucio, de Perfil. Otra pregunta respecto del swap con China.
En los estados contables ustedes mencionan que se redujeron a 1/3 los justamente fondos activos de este swap. Si esa cancelación respondió a una necesidad de liquidez del uso de esos fondos. Y por el otro lado, respecto de las reservas, hubo metas con el Fondo Monetario Internacional en las que, digamos, revisiones en las que no se cumplieron con la acumulación de metas. Si hay alguna conversación para de repente poder subsanar ese incumplimiento con el fondo. Gracias. Buenísimo. Bueno, voy a hacer un mini repaso del tema del swap porque generó muchas notas y muchas preguntas. Hay una cosa que es cuál es la situación contractual y cuál es el acuerdo que tenemos con ellos con respecto a la disponibilidad. Y hay otra que es mucho más compleja, por lo menos para mí, y mucho más técnica, que tiene que ver con cómo se contabilizan estos temas de acuerdo a las normas contables. En particular, cuando hablamos de un swap, que es un contrato relativamente complejo, porque son intercambios de flujos de las dos partes, donde se constituye a la misma vez un activo y un pasivo. Eso a mí me resulta complejo. El acuerdo que tenemos es el acuerdo marco, que preguntaba Lilia hace un ratito, que estamos hablando con ellos, porque como viene el vencimiento cada 3 años, renovarlo con los mismos términos, y adivino, sin saber concretamente, que va a ser por otros 3 años, básicamente el mismo documento. El segundo elemento es el componente activado del swap. Ese componente, la última vez que lo negociamos, como comentaba, fue hace un poco más de un año, creo que fue en abril de 2025, donde nos dijeron que quedaba activado, creo que dijeron por 1 año, y después en diciembre hablamos, eso sigue activado. Entonces eso tiene completa flexibilidad. Dijeron que era hasta mediados de 2000, hasta cuando vencía el acuerdo marco. Quedaba activado ahí. Porque, obviamente, si tenés un acuerdo marco, no podés hablar de un componente activado más allá de lo que contempla el acuerdo marco. Tiene que quedar dentro de lo que establece el acuerdo marco. Con lo cual, nuestra expectativa es que, así como se va a renegociar o se va a extender la fecha de vencimiento del acuerdo marco, se va a extender de la misma manera la fecha de activación del tramo activado. Después está la parte contable. Y la parte contable tiene que ver con cómo el Banco Central administra las reservas de la manera que le parece más eficiente. Y eso, en particular en el caso de China, donde hay control de capitales, tiene que ver con qué nos parece más atractivo respecto a si tener la posición de renminbi que tenemos onshore en China con control de capitales u offshore de China sin control de capitales. El componente activado es el que nos permite movernos onshore y offshore sin pedir permiso. Eso quiere decir activado. Al poder moverlo offshore, lo podemos convertir a dólares y moverlo. Entonces, ese tramo nosotros lo vamos moviendo. Cuando lo depositamos onshore, nos ahorramos tasa de interés. Nos sale más barato. Entonces, a medida que el Banco Central va teniendo una posición de liquidez más cómoda, que se va dando porque compramos reservas, porque el Tesoro nos fue comprando letras interferibles y nos capitalizó, porque va mejorando, tenemos menos pasivos en pesos. A medida que va mejorando esa posición de liquidez, vamos variando nuestro apetito por tener onshore u offshore, y eso se refleja en el balance de la manera que lo reflejan esas notas que todo el mundo le generó preguntas. ¿Sí? Perdón, sobre el FMI, hubo una meta en la revisión de diciembre que incumplimos, y el anuncio de Staff Level Agreement implica que el staff está conforme con elevar al board una propuesta de revisión de programa que contempla un waiver por no haber cumplido esa meta, y que se tomaron medidas o se proponen tomar medidas que curan esa situación. Una medida central, según lo que seguramente viste en el comunicado de Staff Level Agreement, es el progreso que hubo en el programa de acumulación de reservas, y otros componentes incluyen la normalización del esquema monetario en cuanto a trabajar en la reducción de la volatilidad de la tasa de interés. Ahí también celebran, como decía Ana Clara, que ellos consideran que este tipo de cosas, como publicar un IPOM, dar más transparencia y ofrecer la comunicación, también va a contribuir a un mejor desarrollo del mercado y menor volatilidad de tasa de interés.
Y también te agrego otro elemento más que el fondo quedó muy bien impresionado y que respalda la posibilidad de considerar un perdón y recalibrar el programa hacia adelante, que es el excelente trabajo que ha hecho la Secretaría de Finanzas. Como ustedes vieron, además del programa que extiende la duración de la deuda en pesos, también ha podido acceder a demanda de dólares, colocando títulos en dólares que a su vez le dan al Tesoro independencia en términos de acumulación de dólares para pagar cupones futuros. Entonces, junto con las reservas, este elemento es algo nuevo que el año pasado por las elecciones no había una posibilidad de acceder al mercado, al revés. El sector privado estaba demandando dólares, no colocando dólares, y este año por el colapso del riesgo político y electoral, lo que estamos viendo es al revés. Lo vemos en la acumulación de reservas del Banco Central y lo vemos en un programa financiero muy abundante en términos de oferta de dólares para el Tesoro mismo. Y esos son factores que hoy está viendo el Fondo Monetario que dejan al staff con buenas perspectivas para adelante y con una recomendación al board de tratar este tema próximamente. ¿Qué tal? David Feliva de la agencia Bloomberg. Quería preguntar sobre el crédito como motor de la economía. ¿Cuándo esperan ustedes que se vea un impacto realmente visible en el nivel de actividad, de tal manera que contribuya como motor? Y en segundo lugar, crédito en dólares para no generadores de divisas, si eso está en carpeta o en agenda para el corto plazo. Con respecto a cuándo, es muy difícil. Nosotros no tenemos una proyección de desarrollo del crédito. Sí vemos que el proceso de digestión de la mora está muy avanzado, de hecho ha progresado un montón, que muchos bancos ya han visto el pico en la mora de sus portafolios, algunos en diciembre-enero, otros en febrero, otros en marzo, que el impacto de la mora sobre los resultados de los bancos es cada vez más marginal y sobre el sistema medido en pesos ya es bastante marginal. Entonces, eso hace que algunos bancos ya empezaron a retomar una política más expansiva de crédito, ¿no? El crédito se había frenado, lo redujeron y ahora algunos están empezando a mirar eso. ¿A qué velocidad y con qué profundidad se va a dar? No lo sabemos. ¿Y la segunda parte fue? En la parte de dólares, mira, esa es una normativa que es una ley que depende del Congreso. Y nosotros no estamos al tanto de que en este momento no haya ninguna discusión al respecto. Es un proceso que, como dijimos un par de veces ya, es sensible para nuestra sociedad. Está vinculado, o hay una asociación mental inmediata a la crisis del 2001. Hay una convicción de que ese tipo de restricciones son cosas que preservaron el desarrollo preservar nuestro sistema financiero, y creo que para que haya algo radicalmente diferente es sano que haya un poco más de debate, un poco más de profundidad en ese análisis. Por ahora no lo veo. Aprovechando tu pregunta sobre el crédito, obviamente estaba enfocada en el segmento de pesos, pero también es importante recordar que al ser una economía bimonetaria, Argentina tiene un proceso de crédito que va por el vía de pesos y vía de dólares. Lo que estamos viendo en dólares, desde digamos que pasaron las elecciones y pasó el momento de incertidumbre, es que el crédito en dólares ha retomado una senda de expansión muy fuerte. Es decir, cuando uno mira los pesos, pareciera que el ciclo de crédito todavía no se ha lanzado. Pero cuando empieza a mirar el conjunto y toma en cuenta los dólares, ya está viendo las etapas iniciales de un proceso de expansión del crédito que se vio interrumpido el año pasado. Así que vale la pena mirar la economía y las finanzas en estos dos componentes y no solo en el peso, porque eso va a tener un impacto favorable, está teniendo un impacto favorable en la actividad, pero quizás queda un poco relegado cuando el foco está solo sobre el segmento de pesos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Soy Sofía Terrile de TN. Mi pregunta es si al Banco Central le preocupa el tema de lo que se conoció en los medios como deudores zombie o deudores irrecuperables y si están pensando alguna medida al respecto. Mira,
Todo lo que tenga que ver con abusos del sistema, sacar ventajas de un marco normativo, tratar de arbitrar la capacidad de supervisión o regulatoria del regulador, son factores de preocupación. Entonces, los miramos, los analizamos y buscamos la forma de reducirlos, eliminarlos, sanearlos. Por suerte, el lado bueno, si querés, de haber tenido un sistema financiero que no se desarrolló por mucho tiempo, es que es un sistema financiero que acumuló mucho capital. Nuestro sistema bancario tiene 3 veces el capital regulatorio que exigen las normas internacionales de Basilea. Entonces, así como el proceso demora, este tipo de elementos tienen un aspecto súper negativo y muy preocupante, pero no ponen en riesgo la sostenibilidad del sistema en su conjunto. Entonces, es importante buscar las herramientas para resolverlo, pero no es algo que debiera resultar en una disparada de situaciones financieras que generen un desequilibrio relevante para la macro. ¿Tienes herramientas? No, mira, aprovecho lo que dijo Santiago para comentarte que para nosotros, como dice Santiago, cualquier arbitraje de ese tipo lo vamos a mirar, y desde el punto de vista normativo y desde el punto de vista de los incentivos lo vamos a abordar. También los bancos, quienes son las víctimas de ese proceso, tienen sus propios procesos internos, o sea, ellos tienen que tomar las medidas. Y lo que resulta positivo y saludable, como decía Santiago, nosotros venimos de muchos años donde no se le prestaba al sector privado, donde no hay historia crediticia. Eso que hace difícil dar préstamos. Bueno, digamos, si este ciclo de expansión inicial del crédito generó algunos abusos, esto contribuye al proceso de aprendizaje que están haciendo los propios bancos, que pasar a cobrar el impuesto inflacionario, pasar a arbitrar tasas de interés en el día, vuelven a su función importante de dar crédito y tienen que ajustar los sistemas, ajustar los criterios. Así que lo que puede ser un abuso hoy, estoy seguro que el sistema privado de bancos va a encauzarlo para que hacia adelante esos abusos se minimicen y también mejoren a quién le dan crédito, o sea, a quiénes son los sujetos de crédito que no abusan, porque no se puede perjudicar a los que usan el sistema crediticio de buena fe por algunos pocos que toman ventajas. Así que yo creo que es un proceso de aprendizaje, lleva su tiempo, no hay que generar una ansiedad porque, como dice Santiago, para enfrentar ese tipo de pérdidas, los bancos les sobra capital, múltiplos de lo que tiene cualquier sistema bancario en otro país en función de las reglas internacionales, digamos, de buenas prácticas. Pero te lo enmarco un poquito más. Eso podría tener 2 tipos de soluciones desde nuestro lado. Uno es que nosotros absorbamos esas pérdidas, que nosotros digamos, bueno, ¿sabes qué? El Estado se va a hacer cargo de esos problemas. Eso no va a pasar. Nosotros no vamos a decidir nosotros sobre el dinero de la sociedad en cómo resolver ese problema. Entonces, no va a venir por el lado de un subsidio o por un tema de una resarción económica que dé el gobierno al sector privado porque incurrió en esas pérdidas. La alternativa es hacer algo desde el punto de vista regulatorio. Y se han dado, por ejemplo, en la pandemia es un caso donde es una situación donde en una situación extrema hay un shock. Entonces, ¿qué puede hacer el regulador? Típicamente lo que podemos hacer desde el punto de vista regulatorio, que no es poner la plata a la sociedad, tiene que ver con dar alivios regulatorios. O sea, hay una exigencia y entonces hacemos la vista gorda, posponemos la exigencia o la relajamos durante un tiempo hasta que eso se digiera. Como el sistema está muy bien capitalizado, lo que va a mejorar esa situación no creemos que sea un alivio de capital o un alivio de una exigencia que resulte en un poquito mayor de retorno de capital. Acá el costo del capital no es el problema que tiene el sistema bancario en estas situaciones. Lo mejor es darle un marco regulatorio que sea estable, que ellos puedan saber cuál es, predecible, cuáles son las reglas de juego, se puedan mover en esas reglas de juego que conocen, y ellos van a ser mucho más creativos que nosotros a la hora de ver cómo lo resuelven con su propia plata.
¿Ah? Sí. Cuando vos mirás las estadísticas, que es difícil ver cuál es el segmento de ingresos, pero las estadísticas nuestras son que el nivel de crédito como proporción de la economía es muy bajo, es bajo comparado con otros países y es bajo comparado con nuestro nivel histórico. No es el más bajo porque se duplicó de 2024 a 2025, pero sigue siendo muy bajo. Y ese crédito privado se compone la mitad en personas y la mitad en personas jurídicas, o sea, personas humanas y personas jurídicas. La mora es más alta en personas humanas que en personas jurídicas. Y es parte de un proceso de adaptación a las situaciones cambiantes. Está buenísimo que haya más crédito. El lado B es que algunos tomaron crédito mal o algunos abusaron de ellos y les dieron crédito que no iban a poder pagar. Es muy difícil, de nuevo, en línea con el primer punto, que es que nosotros debamos a poner los recursos del Estado para solventar una situación en particular. Eso se resuelve de otra área de gobierno si alguien lo resuelve. Ay, que no te oigo, perdón. Sí. Hay la relevancia del crédito otorgado por billeteras dentro del esquema de crédito total de la economía, del segmento personas, es muy, muy marginal. Cuando vos mirás el crédito personas, tenés, como decía, la mitad del sistema es crédito personas y de eso, como el 90% es bancario y el 10% es extrabancario. Extrabancario incluye a jugadores muy grandes, como los dos jugadores más grandes de la industria son Mercado Pago y Tarjeta Naranja, o Naranja X. Y después vienen todas las entidades que tienen financiamiento comercial, línea blanca, ¿no? Las casas que te ofrecen cuotas. Y después vienen las billeteras. Entonces, la verdad es que es un segmento muy chiquitito, muy atomizado y no es el foco principal. Estamos trabajando en marcos regulatorios que miren la situación de los PCPs constantemente. Estamos revisando el esquema regulatorio general todo el tiempo y tiene que ver con cuál es el rol que cumplen o cuáles son los riesgos que le traen al sistema financiero cada uno de estos jugadores. Es un balance entre tener un marco regulatorio que incentive la competencia, que genere un ecosistema de creatividad y de nuevas soluciones financieras, pero a la misma vez que no lo ponga en riesgo. Últimas dos preguntas. Sí, y ahí también es bueno notar una cosa, que ¿por qué el Banco Central puede tener un tratamiento distinto? Porque el Banco Central, con respecto a los bancos, tiene un mandato de cuidar los ahorros de la gente, los depósitos. Entonces, los bancos que prestan depósitos asumen riesgos y en ese contexto los parámetros de regulación del Banco Central tratan de acotar ese riesgo. Ahora, en las billeteras, generalmente lo que uno ve es que la expansión hacia el crédito que han hecho las billeteras como negocio nuevo, lo han fondeado con su capital propio. Es el capital de los empresarios, de los dueños de la empresa, no es el capital de ahorristas. Y en ese sentido, tienen otro marco. Entonces, ahí se ven diferencias también de cómo está estructurado el financiamiento en billeteras y bancos y por qué no es lo mismo una billetera que un banco frente a la regulación. Hola, Leila Millar de Reuters. Mi pregunta es, ¿cómo responden a inversores que quieren ver que Argentina salga pronto a emitir deuda en los mercados internacionales porque se preocupan que la ventana se va a cerrar cuando nos aproximamos a las elecciones y los mercados reaccionan?
Les pasamos el número de teléfono del Ministerio de Economía y les recomendamos que se apuren en hacerle sus recomendaciones. No es un tema nuestro. Acá había... Última pregunta. Y acá hay otra después. Dale, Ceci. Bueno, no, la mayoría fueron canalizadas, pero me quedó una duda sobre el tema reservas. Dijiste en un momento que no había meta. Ahora, ¿con el fondo hay o no hay una meta? Y la diferencia entre acumulación y compra, porque ustedes se refirieron todo el tiempo a acumulación, sin embargo, lo que vimos es más compra que acumulación. Sí, está bien. Nosotros en nuestro programa monetario no fijamos una meta. Bajo el acuerdo con el fondo hay targets, son metas cuantitativas específicas, y la meta cuantitativa específica que se hizo referencia es una meta de compra de 10.000 millones de dólares, y hay una meta de acumulación también. Se hizo pública, ¿no? ¿Se hizo pública? Que se hizo pública, que es de... ¿Cuánto? Si alguien sabe cuánto es, yo le digo si sí es y si no. ¿Cuánto? 8.000 millones. La meta de acumulación de 2026 es 8.000, y la diferencia entre compra y acumulación es básicamente que el Banco Central tiene libertad para usar parte de lo que compra, y tiene un compromiso de tratar de acumular esa cantidad a fin de año. Bueno, ahora sí, entonces, última pregunta. Buenas tardes, Juan Polio del Buenos Aires Herald. ¿Cómo? ¿Me repetís? Del Buenos Aires Herald. ¿Pero cómo es tu nombre? Juan Polio. Les quería hacer una consulta sobre los estados contables, cuando se menciona que se pagaron intereses por la activación del swap con Estados Unidos por 17,7 millones de dólares. La consulta era si ese es el costo total de la operación o si hay otros costos. Y como segunda pregunta, quería saber si del Fondo Monetario les hicieron o les plantearon la posibilidad de si más adelante el Banco Central cambia hacia un modelo de mayor autonomía respecto al Poder Ejecutivo, como es el Banco Central de Perú, como es el Banco Central de Brasil o la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿Está previsto? Claro, sí. Y hay un montón de proyectos también. Bueno, esa pregunta de la independencia del Banco Central es súper filosófica. Y existen independencias de facto, existen independencias de jure, y a veces conviven y a veces no conviven. Este Banco Central tiene independencia de jure, porque está previsto en la legislación, y de facto muy pocas veces se vio. Hay otros países donde ocurre al revés. Uruguay para mí es un ejemplo donde es de jure es dependiente. El board, el directorio del Banco Central de Uruguay se nombra cada vez que hay un nuevo poder ejecutivo, y cada vez nombran a alguien más independiente. Y justo compartiendo con Julio Velarde un panel una vez, lo menciono porque es el que había nombrado como el ejemplo que usamos para la independencia o la trayectoria. Nos preguntaron a los dos sobre la independencia del Banco Central. Le preguntaron a él qué tan independiente era el Banco Central de Perú. Y él dijo, no lo sé. Digan, ¿por qué no lo sé? Porque la independencia del Banco Central al final importa en una situación extremo. La situación extremo es el Tesoro enfrenta una necesidad de financiamiento que no puede afrontar en el mercado y tiene que decidir si hacer un pago. El pago puede ser gasto fiscal o puede ser pagos de deuda. Entonces en ese momento le golpea la puerta al Banco Central y le pregunta, quiero monetizar, o le propone, necesito monetizar esta obligación que tengo. Y el Banco Central puede decir, es consistente con el equilibrio, te la monetizo, o es inconsistente con el equilibrio y no estoy dispuesto a hacerlo. Y ahí se genera un conflicto de interés y una situación de tensión. Y Julio lo que dijo es, por suerte nunca me pasó.
Entonces no sé qué tan independiente es el Banco Central, porque por suerte nunca me pasó. Porque al final la disciplina fiscal genera un Banco Central que puede tener una política monetaria que es independiente y que no enfrenta esta disyuntiva de si monetizar o no una necesidad de gasto del Banco Central. Acá por suerte el Tesoro no tiene necesidades de financiamiento del Banco Central. Es interesante porque así como de jure el Banco Central debiera ser independiente y de facto no lo es, a la misma vez, de jure el Banco Central hoy le podría dar, en concepto de adelantos transitorios al Tesoro, un poco arriba de 31.000 millones de pesos, que es 75% de la base monetaria. Están todas las normas para que eso lo haga sin pedirle permiso a nadie, y no lo hace. Entonces están las dos caras de esa moneda. Hoy el Banco Central no es independiente en cuanto a que la coordinación del programa económico es total entre el Ministerio de Economía y el Banco Central. Y yo creo que es mucho más importante eso que tratar de construir una situación donde alguien se resista a financiar al Tesoro con emisión monetaria. Para mí hoy, en términos de prioridades, primero hay que salir del fondo del mar, flotar en términos acuáticos, y llegar a una situación donde el Banco Central tiene un balance tan sólido que siendo independiente lo preserva hacia el futuro. El movimiento que estamos haciendo con respecto a las letras intransferibles, sin duda contribuye a que tengamos esa opción en el futuro. Porque mientras tengamos el balance que tenemos hoy, puede ser muy atractiva el concepto intelectual de tener un Banco Central independiente que va a negar la monetización de un déficit, pero es poco realista, me parece a mí, porque financieramente no va a cerrar. Primero tenemos que lograr tener un equilibrio monetario, un balance totalmente independiente, y después decidir qué es lo que queremos y qué es lo que nos preserva valor en el tiempo en ese sentido. Y agrego otra dimensión para responder a la pregunta, que es, ahí en el apartado sobre los encajes pueden ver que en gestiones anteriores del Banco Central, por ejemplo, no solo fue un tema fiscal, sino un tema de, como había falta de crédito al sector privado, el Estado intentaba, buscar medidas, proponerle al Banco Central maneras de crear por lo menos un poco de crédito al sector privado. Entonces se generaron subsidios, se generaron distintos mecanismos por el cual los bancos daban crédito a cambio de deteriorar la posición de liquidez. Los encajes efectivos en pesos iban bajando y aumentaba el ahora 12, el ahora 24. Bueno, todos estos créditos subsidiados, que en definitiva eran subsidios extra presupuestarios. Es decir, esa era una manera independiente de la posición fiscal por el cual el balance del Banco Central era utilizado para impulsar algunas políticas, en este caso crediticia, que normalmente en una economía sana los bancos mismos prestan. En una economía ahogada por el gasto público y el financiamiento del sector público, se deterioraron partes del balance del central para hacerle por lo menos un pequeño espacio al crédito al sector privado. Bueno, al sanear el balance, lo que uno ve hacia adelante es que esa independencia se refuerza ahora, la dependencia que había antes se desvanece porque los bancos tienen espacio para dar crédito. No hace falta generar mecanismos artificiales a través del Banco Central para que presten al sector privado, sino que tienen que evaluar los proyectos que vienen en carpeta para crédito. Así que hay varios aspectos de recobrar la independencia que se ha hecho a lo largo de estos años en esta gestión. Damos por terminada la conferencia. ¿Cuál pregunta? Muy cortito. No, es que era la del... Perdón, la primera pregunta sobre el costo, si los intereses que figuran en los estados contables son el costo total del que se pagó por el swap con Estados Unidos, la activación. Sí.